Bardzo poważną dyscyplinę. Muchas gracias. Les voy a pedir a los siguientes oradores que respeten el tiempo asignado. Tiene el señor Romeva i Rueda para 1 minuto y medio. Decía, y justo es reconocerlo, señor presidente, que tras un preocupante periodo de incertidumbre, usted ha sido uno de los líderes que ha puesto nuevamente en marcha el transatlántico europeo, y por ello hay que felicitarle. Sin embargo, para quienes nos consideramos profundamente europeístas, es triste constatar que dicho transatlántico sigue funcionando con dos de los lastres que en su momento lo hicieron zozobrar: un exceso de mercantilismo y un exceso de intergubernamentalismo. Además, constatamos también que, si bien la nave va, el rumbo que tiene fijado, la derrota, en términos marinos, es el que marca la brújula de Merkel y de Sarkozy, lo que hace que el barco escore claramente hacia la derecha conservadora. Y la pregunta es, ¿qué margen tiene usted, señor presidente, para aderezar el barco y corregir el rumbo? ¿Cómo piensa convencer a quienes, siendo europeístas, temen subirse al barco europeo porque no lo ven seguro, o porque no saben dónde va, o porque no perciben ni la Europa social, ni la Europa sostenible ambientalmente, ni la Europa responsable internacionalmente, ni la Europa transparente, democrática y de los pueblos de la que tantas veces les hablamos? ¿Piensa usted liderar el salto de la Europa de mercado a la Europa política? ¿Cómo? ¿No cree, y ya que ha felicitado tanto a esta Cámara, no cree que ya es hora de que este Parlamento sea el principal legislador europeo? Y, por cierto, ya que estamos, y a tenor de las nuevas informaciones sobre el uso de bases españolas en el transporte de presos a Guantánamo, ¿piensa el Gobierno, a través del Consejo también, revisar las relaciones con Estados Unidos? Porque todo esto, señor presidente, es también hablar de Europa, es, sobre todo, hablar de la credibilidad europea. Muchas gracias.